a todos, ¿cómo están? Hoy día, siguiendo con mi curso gratuito de Google Ads 2025 que está publicado acá en mi canal de YouTube, vamos a ver un tema sobre el cual me preguntan bastante alumnos y potenciales clientes también, que es cuánto se debe invertir en Google. A ver, lo primero, para ir despejando algunos mitos. Google efectivamente dice que uno puede invertir lo que estime conveniente. Si bien eso técnicamente es cierto, es decir, yo podría poner un presupuesto, si se fijan acá está el presupuesto de esta campaña de prueba que estoy utilizando para estas clases. Aquí está el presupuesto de 10.000, uno podría poner el presupuesto 100 pesos al día. El gran problema es que los anuncios ni siquiera se van a mostrar cuando uno pone presupuestos muy bajos. Hay que tener claro que no hay un presupuesto único o recomendado, porque esto va a depender de diversos factores. Publicar, por ejemplo, para promocionar mis servicios de Google Ads aquí en Chile, eh, es casi con toda seguridad que tendría el clic de palabras como servicios de Google Ads, campañas de Google Ads, esas palabras clave que aquí en Chile pueden tener un valor, en Madrid van a tener otro valor muy distinto, altamente probable que sea mucho más alto, o publicar esas mismas keywords, pero en inglés en Estados Unidos, por ejemplo, publicarlas para promocionar estos servicios en Nueva York, debe ser más caro aún que Madrid. Eh, entonces, ahí ya tienen, por ejemplo, un elemento que va a ir marcando diferencias. Publicar dentro del mismo país o dentro del mismo nicho eh, eh, también va a tener algunas diferencias entre un nicho y otro, más bien. Hay algunos rubros que son más caros y otros que son más costosos. O sea, en rubros económicos, estamos hablando de que todavía algunas campañas tienen clic que rondan los 100 pesos. Eh, pero en el otro extremo hay rubros como el rubro de la gafitería o la cerrajería, el marketing también, en que el clic es caro y podría rondar cerca de 1.000 pesos. También va a depender de la estrategia de puja, va a depender por ejemplo, el sitio web. Me ha tocado también casos de clientes que les replico campañas que yo ya he utilizado con éxito en otra campaña, pero del mismo rubro. Muchas veces tienen diferencias mínimas, pero esas diferencias mínimas, como por ejemplo una diferencia que siempre va a tener una campaña de un cliente con otro, a pesar de que sea del mismo rubro, es el sitio web. O sea, ese solo hecho de tener un sitio web distinto va a marcar que el CPC medio, o sea, el costo por clic medio de la campaña va a ser distinto. Entonces, ¿cuánto es lo que uno debería invertir? Yo tengo en mi blog, tengo dos, uno que es más antiguo, un artículo más antiguo, este que estamos viendo acá es más reciente. No recuerdo la fecha exacta, pero lo publiqué hace, diría, unos 2, 3 meses atrás. Y aquí menciono esto que les estaba comentando recién, del mito de que uno puede invertir lo que uno quiera. Yo, por lo general, trato de recomendar que no se invierta menos de 250.000, 300.000 pesos chilenos, que corresponden alrededor a unos 250, $300 mensuales aproximadamente. Eh, Esto como base y tomando en cuenta un nicho que no sea muy costoso, el que el clic no sea costoso, en que el clic y que el nicho mismo no sea extremadamente competitivo, como por ejemplo me ocurre con el nicho de los psicólogos, el de los abogados, alimentos para mascotas, por ejemplo, son nichos tremendamente competitivos. También deben tener claro que usualmente para promocionar una empresa de servicios versus promocionar un e-commerce, donde ustedes venden productos a través de tu sitio web con carrito de compra, eh, usualmente es necesario invertir más en una web de productos con carrito de compra versus una de servicios. Y esto básicamente porque las campañas van a tener objetivos distintos. La de servicios, el objetivo final es lograr que los usuarios, cuando llegan al sitio web, nos contacten. Entonces ahí la conversión es más fácil y no implica un gasto realizar esa conversión para el usuario, que es enviarme un formulario de contacto o darle clic al botón llámame ahora o clic al botón de WhatsApp para iniciar una conversación, versus un e-commerce en que la conversión por excelencia es la compra. Es más fácil, es más simple para un usuario realizar la conversión de WhatsApp que realizar la conversión de compra. Entonces,
Usualmente la vuelta, el proceso de compra es más largo en los e-commerce que en las empresas de servicios. Aquí hay una tabla. Esto yo consulté algunos estudios. También le pedí a Gemini y a ChatGPT que me buscaran algunos CPC promedios. Y aquí hay una tabla. Ahora, ojo que esta tabla, si es que ven este artículo mío, no- traten de quedarse más que con una cifra específica, más que, por ejemplo, que el rubro de abogados, el clic está en 1600 entre 1.600 y 3.150. Quédense con que o es un costo alto o medio o bajo. Como les decía recién, por ejemplo, un costo bajo, que un clic cueste menos de 200, 300 pesos bajo, sobre los 300, 350 hasta unos 600, 700 pesos en medio, ya de 700, 800 pesos para arriba el clic, pesos chilenos estoy hablando, ya es caro o muy costoso. Eh, Quédense un poco con eso. También pueden usar el planificador de palabras clave para que les dé ese costo de intervalo alto o bajo. Entonces, aquí en esta sección les voy a comentar qué cosas pueden influir en que el costo del clic sea un poco más caro o un poco más barato. Por ejemplo, ya lo hablé sobre rubros, hay rubros más costosos que otros. Las ubicaciones geográficas, también se las mencioné al inicio, publicar acá en Chile es más barato que publicar en Europa o en Estados Unidos. La competencia del nicho, usualmente, esto no me ocurre en todos los casos, pero hay muchos casos donde la competencia es muy alta, tiende a ser más caro que en aquellos nichos en que no hay tanta competencia, en que no tienes tantos competidores de tu rubro publicando en Google Ads. La calidad del anuncio y el sitio web. Bueno, esto es fundamental. Google tiene hay una métrica que nos marca el nivel de calidad y a su vez el nivel de calidad está conformado por el CTR esperado, la experiencia de la página de destino y la calidad del anuncio. Traten de que esas métricas estén, ojalá, sobre el promedio, porque eso les va a ayudar también a disminuir un poco los costos. También otro elemento fundamental son las estrategias de puja. Hay estrategias de puja en que no nos permiten un control directo de lo que vamos a invertir, como por ejemplo el CPA objetivo o la estrategia del ROAS, el maximizar el valor de la conversión o maximizar conversiones, a diferencia de el CPC manual o maximizar conversiones o la cuota de impresiones objetivo, que sí nos permite tener un poco más de control sobre que, o al menos darle a Google un límite de CPC máximo, cuánto estamos nosotros dispuestos a pagar máximo promedio por los clics. Sí les aclaro que hay estrategias un poco más avanzadas, por ejemplo, si uno utiliza una estrategia de cartera con CPA objetivo hay una opción avanzada que permite, a pesar de tener CPA objetivo, pero tiene que ser a través de la estrategia de cartera, que nosotros podamos darle un CPC máximo. Entonces es como una combinación, por ejemplo, entre maximizar conversiones con CPA objetivo más maximizar clics. Eh, no quiero entrar en esto porque es un poco más avanzado, pero sí existen, quería solamente mencionarlo, pero utilizando las estrategias puras, por ejemplo, como les decía, tener una estrategia que yo uso harto es la de CPA objetivo, no nos permite un control directo de cuánto vamos a gastar, entonces ahí va a depender bastante de la competencia que hay en el rubro. Y el sitio web, bueno, voy a dedicar un capítulo a hablar específicamente sobre las características que debería o podría tener de forma general un sitio web para que sea más eficiente de cara a Google Ads. Entonces, finalmente, yo entiendo que algunos van a quedar decepcionados al no poder decirles exactamente cuánto es lo que tienen que invertir en sus campañas, pero toda esta explicación que les di es para que sepan que no hay un monto recomendado, porque como les decía, publicar en un nicho poco competitivo donde el clic por palabra clave no es caro, podría ser que nos baste publicar incluso con menos de lo que yo recomiendo, con 200, 150.000 pesos, que son unos $150 a $200. En el caso de excepcionales, hay campañas de clientes que después de algunos meses, es lento, un poco más lento el proceso con presupuestos pequeños, pero resulta bien. Pero si cualquiera de los factores se escapa un poco, si aumenta mucho la competencia, o si ya el clic es caro, o si quieren publicar en un sector muy, muy competitivo o en una ubicación geográfica que sea más cara, claro, esos $200
que antes nos rendían para clic promedio de 200 pesos, que son 0,2 dólares, es muy distinto que el CPC medio no sea 200 pesos chilenos, sino que sea 1.000 pesos o un dólar por clic. Créanme que ahí va a influir mucho y con un presupuesto de 200.000 pesos chilenos, 200 dólares, no nos va a alcanzar. Entonces, siempre tengan claro que yo les recomiendo analizar previamente en la herramienta que tiene Google, que es la de, se los voy a mostrar acá, eh, aquí, planificación. Se llama planificador de palabras clave. Y no recuerdo si en un video anterior ya lo mostré, pero aquí basta con que seleccionen la primera opción de descubrir nuevas palabras clave. Pueden elegir algunas, por ejemplo, miren, vamos a poner servicios de Google Ads. Vamos a bajar un poco, pueden poner más y separarlas por coma, pero para el ejemplo simplemente vamos a usar esta. Y si se fijan acá, ya nos apareció un poco la previsión en base a la información, a la data que hay desde julio del 2024 a junio del 2025. Esto se puede cambiar, podemos cambiar el idioma, la ubicación geográfica, si queremos Google o Google más Partner, y aquí podemos cambiar la fecha para poner algo más personalizado. Y aquí podemos ver, aquí esto es lo que yo les mencionaba, el intervalo bajo y el intervalo alto. Intervalo bajo me indica 1.700, intervalo alto 5.400. Porque yo les decía que tomen esto solamente como una referencia y no como algo que va a ser así, porque, por ejemplo, en mi campaña yo pago menos que este intervalo bajo, pero no mucho menos tampoco, pero pago menos, alrededor de unos 1.000 pesos. Eh, y depende de varios factores, pero eso, un promedio al ojo es ese. Y si se van para abajo, van a poder ver los promedios de búsqueda, pero sobre todo este dato del intervalo alto-bajo, para que ustedes puedan saber y de hacerse una idea si el nicho es caro, es muy caro, o es barato, o término medio. ¿Dónde modificar el presupuesto? Bueno, lo primero es que si nos vamos a la sección de campañas, que es donde estamos acá ahora, les va a aparecer la posibilidad de editarlo acá en esta sección o también en esta otra. Aquí le dan clic y van a poder editar el, este presupuesto. Les recomiendo no estar cambiándolos. También me preguntan qué ocurre si estoy manejando una campaña hace harto tiempo y por a veces motivo quiero disminuir el presupuesto, no quiero pausar la campaña, me voy de vacaciones, pero no la quiero pausar. Bueno, tengan claro que es altamente probable que si ustedes, por ejemplo, bajan el presupuesto a la mitad, les va a afectar bastante en el rendimiento. Otra pregunta común, clientes que tienen campañas que les están funcionando bien y me preguntan, ¿qué ocurre eh, en casos en que yo quiero aumentar el presupuesto para mejorar más aún el rendimiento? Sí, para mejorar el rendimiento es un factor, uno de varios, aumentar el presupuesto. Me ha ocurrido, para ponerles un caso súper puntual, me ocurrió hace harto tiempo con una empresa de ingeniería que aumentaron al triple el presupuesto. La verdad es que no, en ese caso, ya ellos ya tenían un presupuesto potente, pero lo triplicaron. Google, para gastar el presupuesto, empezó a atraer mucho tráfico poco cualificado, así que yo no les recomiendo hacer subidas, si ya tienen un presupuesto más o menos fuerte, hacer subidas tan poderosas como eh, triplicar o cuadruplicar el presupuesto. Vayan un poco más lentos, vayan un poco más con calma. Y lo otro, aumentar el presupuesto al doble. ¿Aumentar necesariamente las conversiones al doble? Otra pregunta muy común, no necesariamente. Podría ser, usualmente, si ustedes hacen un aumento y este mismo presupuesto lo duplicamos y lo pasamos de 10.000 a 20.000 diarios, debería haber un aumento en el tráfico y, lo más importante, en las conversiones. Pero no necesariamente las conversiones se van a duplicar. Podría ser que no aumenten en un 100% y solo en un 30%, o puede que se dupliquen o tripliquen, puede ocurrir. Pero a lo que voy con esto es que no se trata de algo matemático. Así es que en esto van a tener que ir probando. Como les digo, en resumen, no hay presupuestos recomendados. Les recomiendo no invertir muy poco, un presupuesto de menos de 200, 300 dólares al mes. Tiende a no tener muy buenos resultados o los resultados tardan mucho, porque esto también tiene que ver con que
a mayor presupuesto, mayor información, mayor data, más cantidad de métricas, recopilan los robots de Google y los robots de Google se optimizan con esa data. Entonces, ese tema es importante y tengan siempre muy bien optimizado el presupuesto, tengan paciencia, la ansiedad mata usualmente las campañas de Google Ads cuando están haciendo cambio sobre cambio sobre cambio y tengan paciencia en esto y vayan haciendo pruebas porque el presupuesto por sí solo no va a ser magia, ¿ya? Para que eso lo tengan súper claro. Así es que nos vemos en el próximo video de mi curso gratuito de Google Ads. Que estén muy bien.